fueron fundadas, Señor. Gracias. Gracias por cada hermano que va a asistir. Padre, rechazamos toda obra del enemigo que impida participar en nuestra conferencia misionera, porque es la celebración más importante que nosotros como somos familia tenemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Decirle con quien estuviste orando, más vale que estés aquí en esa fecha, ¿eh? Orar sí, estar también. El día de ayer fue 25 de mayo, ¿no? ¿Qué se celebra el 25 de mayo? El primer gobierno patrio, no la independencia, porque cuando yo escucho la independencia me caen los pocos pelos que tengo, ¿no? Ahora fíjese que en cierta manera el 25 de mayo fue una declaración de fe, de decir no queremos saber más nada con los españoles, queremos tener un gobierno, una autonomía, una libertad propia. Pero después del 25 de mayo, ¿qué pasó? Vea la historia de la Argentina. No hubo una acción de libertad rápidamente. Hubo muchos conflictos económicos, físicos, de guerra, hasta 1810, ¿qué pasó ahí? 9 de julio. Se declaró la independencia. El 9 de julio de 1810 se declaró, 16, se declara la independencia. Usted recuerda que estoy medicado, ¿no? Estoy por la... El jarabe que tomo me hace ver elefantes rosados. Pero ese proceso, a partir de la declaración de la independencia, no fuimos libres inmediatamente, ¿o sí? ¿No? Usted recordará que ya nos enseña, creo que ya nos enseña más en las primarias, el tema de unitarios contra federales. ¿De acuerdo? Los que estudiamos en la primaria. No, creo que ya nos enseñan más esas cosas. También tuvimos varios conflictos con caudillos regionales que buscaron la independencia de sus áreas. Y usted ve que la historia de la libertad no es una libertad inmediata. La historia de la libertad en el mundo natural no es una declaración inmediata de libertad. Y en el mundo espiritual es absolutamente igual. Cuando nosotros declaramos nuestra libertad, nuestra fe en Cristo Jesús, es cuando reconocemos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Y ojo, no es solamente reconocer que murió por mis pecados, sino reconocer que soy pecador, que he pecado. Y cuando yo reconozco eso, hago una declaración de libertad. Es como que esa acta de independencia del diablo pasa a ser ahora un acta de dependencia de Dios. Y el proceso de libertad comienza a partir de que Cristo está en mi corazón. Algunos de ustedes están aquí con muchos años de creyentes y han hecho esta declaración de fe y han tomado un compromiso personal con Cristo. Otros están aquí por primera vez y tal vez están escuchando esto por una cuestión de que nunca antes entendieron que la cruz produce libertad cuando alguien reconoce su culpa y el Señor viene y aplica su obra sobre nosotros dándonos libertad. Y a partir de ahí comienza todo un proceso en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí, después de ser de Cristo, hemos pecado? Quien no levanta la mano, mire, lo freímos en aceite. Porque es verdad, porque es una constante lucha entre las fuerzas de las tinieblas y nuestras vidas. Mis hermanos, Satanás es muy astuto. Satanás lo único que quiere hacer, mire, Satanás no quiere que usted peque. Satanás quiere que usted se desvíe del plan de libertad para su vida. Por eso usa el pecado, por eso usa sus pasiones, por eso usa sus áreas débiles, para que usted pueda desviarse de la voluntad perfecta de Dios para su vida. Ese es el plan de Satanás, hacerlo alejar a usted de Dios, porque sabe que cuando usted se aleja de Dios, tiene un grave problema. Hubo una hermana que anoche soñó, tuvo 2 sueños y me los compartió. Yo animo mucho esto de que me compartan los sueños. Y bueno, ella soñó y el segundo sueño sé que tiene que ver muchísimo con lo que Dios va a hacer en esta mañana en medio nuestro. No le voy a compartir el sueño, pero usted después se va a dar cuenta de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios quiere hacer. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de decidir por Cristo. Pero tenemos también la oportunidad de decidir vivir en libertad, en la libertad que Cristo
nos ha dado. El problema es que a nosotros no nos agrada la libertad de Cristo, porque la libertad de Cristo tiene límites. Tiene límites. ¿Cuántos de nosotros hemos andado en altas cumbres un día de neblina? Cruzado las altas cumbres de neblina, ¿no? ¿Qué nos salvó en las altas cumbres de la neblina? Las dos líneas marcadas. Si usted sabía que por más que no viera 2 metros de distancia, usted no se iba a desviar fuera de las líneas porque terminaba abajo en el barranco. La libertad en Cristo es absolutamente esto. Nosotros caminamos en un carril marcado por su palabra, marcado por nuestra obediencia, y en ese carril alcanzamos y podemos llegar a disfrutar la libertad que Cristo nos dio. El Señor no tiene problema con los endemoniados, con los gadarenos. ¿Qué pasó en la historia del gadareno cuando Jesús pone su pie en la tierra y baja de la barca? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué pasó? El endemoniado vino corriendo y se postró delante del Señor y dice: ¿qué tienes contra mí? No hay problema con los endemoniados, no hay problema con el demonio, está destruido, está desarmado. Satanás perdió la batalla, él está acabado y sabe que su final viene pronto. El problema no lo tienen los gadarenos, el problema lo tiene con los Ananías y Zafiras. Si usted lee el libro de Hechos, la historia de Ananías y Zafira cuenta de que ellos iban a la iglesia regularmente, traían sus ofrendas regularmente, cantaban regularmente, pero Pedro dice de ellos, cuando le reclama a Pedro, le dice: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? El problema somos los Ananías y Zafiras, que le damos lugar al enemigo para que el enemigo nos aleje de esa libertad ganada. Juan capítulo 8, verso 31-32 tiene un pasaje precioso en la Escritura donde Jesús está hablando con los judíos que habían creído en Él. Comienza la Escritura diciendo dice Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién se dirige? ¿A quién se está hablando? A los judíos. ¿Pero qué tipo de judíos? Que habían creído en Él. De alguna manera yo puedo leer que Jesús se dirigió entonces a los que nosotros, la iglesia, habíamos creído en Él. Y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, realmente serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Nos encanta, lo sabemos de memoria, pero ¿cuánto de esto es una realidad en mi vida? ¿Cuánto de venir a la casa del Señor como Ananías y Zafira, pero seguir practicando pecado? ¿Cuánto de venir a la casa del Señor y presentar ofrendas y con el resto del dinero que me queda ofendo a Dios de una manera tremenda, invirtiendo en cosas que ofenden a Dios? ¿Cuántos de nosotros que venimos como Ananías y Zafira a la iglesia y estamos aquí y amamos a Dios y tenemos 1.000.000 de problemas, nos mantenemos fieles? Mantenerse fiel no es cuando las cosas están bien, sino me mantengo fiel cuando las cosas están difíciles. Ahí es la fidelidad. Fiel a las enseñanzas de Jesús, lo cual me hace preguntar: ¿cuántos de nosotros que venimos a la iglesia, que estamos aquí, que caminamos, que cantamos que Cristo, las tinieblas retroceden ante ti, cuántos de nosotros conocemos las enseñanzas de Cristo? ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra? Ahora sí, claro, venimos aquí, estamos aquí porque tenemos necesidad de expresar la libertad que Cristo nos ha dado. Y yo creo firmemente que Dios va a hacer algo aquí en esta noche, pero yo tengo que decidir caminar en Cristo. Caminar y revolucionar mi vida en Cristo. Si realmente yo he sido libre, tiene que haber un cambio radical de vida en Cristo. Porque el Señor anhela discípulos, no asistentes a la iglesia. El Señor anhela hombres y mujeres que, conociendo la verdad, sean verdaderamente libres.
En Cristo, mis hermanos, hay libertad. Él leyó el libro de Isaías. Él vino a traer libertad a los cautivos. Él vino a predicar el año agradable del Señor. Vino a poner en libertad a los oprimidos. Yo lo creo, pero yo lo vivo. Vivo. Ahora usted me dirá, bueno, pero ¿de qué cosas tengo que ser libres? De aquellas cosas que le he dado lugar a Satanás en mi vida. De esas cosas tengo que ser libre. Mire, ningún hijo de Dios que sea hijo de Dios, liberado por la sangre de Cristo, puede estar poseído por Satanás. Nadie que tenga Cristo en su corazón, porque dice la Escritura que nos sacó de la propiedad que era del enemigo y nos trasladó a la propiedad que es de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Dígale que está a su lado, pertenecemos a Cristo. Entonces no le pertenecemos más al enemigo. Pero el problema está en que al no ser fieles al Señor, al no caminar con Cristo, al no ser realmente discípulos de Él, vamos abriendo puertas al enemigo. Y esas puertas que abrimos, Satanás siempre coloca algo. El problema es que Él no va a venir a asustarte con un demonio de 7 cuernos, de color rojo, olor a azufre y vomitando fuego por la boca. No va a venir así. Él va a venir a influenciar tus pensamientos. Porque la batalla espiritual se libra en nuestra mente. Cuando Satanás quiere influir tu vida, va a meter un pensamiento que se levanta contra Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender aquí. Son los pensamientos que vienen del enemigo. Cuando yo no me mantengo en fidelidad, cuando yo no lleno mi vida de Cristo, cuando yo no lleno mi vida de la palabra de Dios, lo que voy a hacer es dejar que el enemigo llene mi mente de un montón de porquería. Usted conoce muy bien la palabra que Satanás vino a robar, matar y destruir. Esa es la verdad. Ahora, hermanos, nos está robando la experiencia preciosa de la libertad en Cristo. Ahora mismo Señor Jesús habla de que no nos inquietemos por nada en Filipenses. Porque cuando yo entiendo que estoy en un plano de batalla espiritual, y que no ignoro que Satanás quiere acabar con mi vida, empiezo a tomar las armas que Dios tiene a mi favor. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 4. Yo voy a pasar las notas de toda esta predicación a las redes de la iglesia para que usted las pueda leer. Dice, pues aunque andamos en la carne, todos aquí somos de carne y hueso, todos nos movemos en un plano natural, no militamos, no peleamos en la vida, no nos movemos en la vida según lo natural, la carne, porque las armas de nuestra lucha no son naturales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra fortaleza ahí tiene que ver con la idea de una construcción para guardar prisioneros. Y muchas áreas de nuestras vidas están prisioneras. Muchas áreas, no estoy hablando de toda tu vida porque le perteneces a Cristo. Tal vez tu confianza está prisionera por Satanás. Tal vez tu relacionamiento está prisionero con Satanás. Tal vez tu autoestima está prisionera por Satanás. Tal vez muchas áreas de tu vida se encuentran limitadas por Satanás. Nuestras armas son poderosas en Dios. Ahora, ¿sabe que yo veo que muchos de nosotros nos movemos más en armas naturales que en armas espirituales? Somos más posibles que cuando me duele la cabeza, y yo le he dicho muchas veces esto, vaya primero al médico y debo ir al médico. Dígale que está a su lado, el pastor dice que tenés que ir al médico. Vaya al médico, a varios de mis discípulos ya le estoy mandando al médico, porque mi esposa me lleva todos los años al médico. Tenemos que ir al médico, pero tengo que primero, en primer lugar, Dios. El Señor, mi oración, mi clamor, mi descubrimiento de la raíz de la enfermedad. Necesito ser de los que van primero al Señor. En este tiempo hay una moda con la psicología. Todo el mundo quiere ir al psicólogo. Vaya al psicólogo. Dígale al que está a su lado, el pastor dice que vaya al psicólogo. Vaya al psicólogo, pero busque psicólogos cristianos. Porque la escuela de la psicología es terrorífica.
Busque psicólogos cristianos, pero ¿sabe qué? Antes de ir al psicólogo cristiano, vaya a la palabra. Busque consejería de Dios. Porque el psicólogo cristiano va a orar por usted, va a darle herramientas, pero esas son en un plano natural. Las herramientas para ser libre son 100% espirituales. Y nosotros tenemos aquí profesionales psicólogos y estudiantes de psicología. Y ellos saben muy bien lo que estoy diciendo. Porque todo el mundo quiere ir al psicólogo, como si el psicólogo tuviera que salvar. El único que salva es Cristo. El único que trae libertad plena es el conocimiento de la verdad. Si no, mis hermanos, nos movemos solamente en lo natural. No voy a hablar de las armas espirituales, podría citar la autoridad de Dios. El congregarse es un arma poderosa. La fe, la oración, el ayuno, la sangre del cordero. Podría hablar de todo eso, pero hay un arma que es poderosísima, un arma que realmente derriba al enemigo, y es la que está en Corintios, 2 Corintios 10:5, que dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mi hermano, ¿cuántos quieren ser libres plenamente de todo lo que aqueja? Obedezca a Dios. Obedezca su palabra, porque su palabra derriba los argumentos de Satanás. Su palabra derriba toda altivez que quiera impedirle que usted conozca la verdad. Pero lleve cautivo los pensamientos a Cristo. Lleve cautivo esos pensamientos que Satanás le ha plantado en la cabeza. Lléveselos a Cristo. Porque si Satanás logra desequilibrarnos, nos vuelve a encarcelar en la fortaleza que Él levantó, porque Él quiere interrumpir el plan sobre su vida. Los afanes diarios, la preocupación. Vivimos preocupados por un montón de cosas. Cada vez son más el peso de las preocupaciones, mis hermanos. La ansiedad, como nunca antes, del consumo de ansiolíticos. Las cargas espirituales. Usted no se puede poner al lomo suyo, al hombro suyo, ninguna otra vida espiritual. Tiene que reflejar a Cristo y que el otro se levante. Un espíritu envenenado, contaminado. Y nuestros espíritus se contaminan fácilmente. Recuerde que la Escritura dice: cuidado que no haya entre vosotros raíces de... ¿Por qué? Porque contaminan. El dolor, el duelo, la pérdida de alguien, emociones inestables, la inestabilidad emocional, acusaciones. Mire, los otros días le decía a Graciela, me mandaron un mensaje por Messenger. Y cuando a mí me ponen Darío, que es mi segundo nombre, todo eso tiene que ver con el viejo Rubén, ¿no? Los que me conocían de antes. Le conté a Graciela y recordamos más o menos. No sabía quién era un muchacho que fue con Paría Miro. Cuando llegó al regimiento donde yo estaba, era muy jovencito, y yo lo puse bajo mi ala y lo cuidé. Y él estaba viviendo en otro lugar y me dijo: todavía me acuerdo tus palabras cuando... Pero lo que quiero decir es que a veces, las acusaciones... Yo leí Darío, este me va a mandar al frente. No, y gracias a Dios fue lo contrario. Pero lo que quiero decir es que muchas personas nos acusan de cosas que Dios ya nos perdonó. ¿O no es verdad? ¿Cuántos están viviendo eso? No levanten la mano, pero ¿cuántos están viviendo las acusaciones de otros por cosas que Dios ya te perdonó? ¿Sabes qué? Cuando te acuse el enemigo, reprendelo, ni hables con el enemigo. ¿Cuántos del pecado que tenemos escondidos? Estamos orando con un grupo de hermanos para que las cosas ocultas salgan a la luz, porque la luz nos hace libres. Pecados escondidos, patrones de iniquidad. La iniquidad es lo que genera el pecado. Son esas cosas que se reiteran en mi vida. Las maldiciones, palabras que nos han impartido maldición o trabajos demoníacos sobre nuestras vidas. El legalismo religioso, hay algunos que son... Mira, hay una película, le voy a recomendar una película. Vacaciones en familia se llama, está en Prime. Es una película cristiana. Véala, no solo se va a reír, sino que va a reflexionar muchísimo con los diálogos. Mucho legalismo hay entre nosotros, porque vemos lo que los ojos naturales ven,
pero no vemos lo que el Señor ve. ¿Qué ve el Señor? El corazón del hombre. La superstición, mucha superstición evangélica. Abro la Biblia en tal texto. Nada de eso te va a hacer libre. Nada de esto, nada de las cosas que quieras hacer a nivel natural te va a hacer libre. Lo único que te va a permitir ser libre es conocer plenamente la persona de Cristo. Conocer la verdad, caminar en la verdad, mantenerte fiel y por sobre todas las cosas, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. ¿Quién me da un amén? No tiene autoridad sobre tu vida. Vos le das autoridad a Satanás. Vos cedés el terreno que Satanás vuelve a ocupar. Por eso es que vivimos tantos conflictos espirituales, por eso es que vemos tanta lucha espiritual, por eso es que el enemigo comienza a trabajar en nosotros y nos empieza a impedir ser libres. Y no hay que tener vergüenza a reconocer nuestra incapacidad en algunas áreas de nuestra vida. Al contrario, hay que ser muy valiente, esforzarse y ser valiente para reconocer aquellas áreas de mi vida donde necesito ayuda de Dios, donde necesito activar la mano poderosa de Dios a mi favor. Necesitamos, hermanos, empezar a disfrutar de la libertad plena ganada en la cruz del Calvario. Pero para eso hay que reconocer que estoy peleando en mis fuerzas. El sueño que tuvo esta hermana fue cuando ella me lo contó fue clarito, porque pude entender el tenor de la reunión de hoy. Ella soñó que estaba en un lugar y había una puerta que ella quería cerrar y tenía un montón de llaves tratando de cerrar con la puerta, pero ninguna de las llaves funcionaba para cerrar la puerta. Se despertó y inmediatamente me lo compartió. No vas a poder cerrarle ninguna puerta al enemigo si no caminás en Cristo. Usted no llama a un mecánico para arreglar una puerta. ¿A quién llama? A un cerrajero. Usted no llama a un bombero para que arregle una puerta. Usted llama a un cerrajero. Cristo nuestro Señor es el único que puede cerrar las puertas que inconscientemente le abrimos al enemigo. Y hoy están dañando no mi vida, sino tal vez dañando a mi familia. No solo mi familia, tal vez está dañando a muchas personas que amo, porque todavía sigo caminando en áreas de las cuales a Dios no le he dado permiso para que me haga libre. Mis hermanos, hay muchas historias que podría compartirles en cuanto a hechos concretos de personas que han vivido años atados por el enemigo y lamentablemente hasta han muerto con ataduras del enemigo porque nunca decidieron exponerse a la luz de Cristo. La luz de Cristo hace retroceder toda tiniebla. Cuando usted está en oscura y prende la luz, ¿qué hacen con las tinieblas? Desaparecen. Así prende un fosforito. ¿Qué hacen las tinieblas? Retroceden. Lo que necesitamos es entender nuestra urgente necesidad de ir al Señor para mantenerme firme, fiel a Él, obediente a Él, entendiendo que Dios quiere que yo disfrute una vida plena de libertad, pero debo reconocer cuáles son las áreas de mi vida. Pueden ser áreas mentales, sexuales. ¿Qué área de tu vida le abriste al enemigo? Miren, a veces no tenemos esta, pero tenemos un problema, ¿no? Con esta. ¿Cómo se llama esta? La lengua. ¿Quién maneja la lengua según la Escritura? El infierno. Dice que el hombre que no puede manejar su lengua enciende un bosque entero. Yo no tengo ningún problema, pero le doy a la lengua. Machaco a medio mundo, tenaza, pila, saco cuero, pero todo en el nombre del Señor. La mentira.
Decir que estoy bien y no estoy bien es una... No se puede sanar al que se cree sano. Hay que acompañarlo hasta que vaya al entierro. El problema Dios no lo tiene con los gadarenos. El Señor lo tiene con aquellos que son como Ananías y Zafira, que se creen que están bien, pero terminan dándole lugar al diablo en el corazón. Hoy escribí temprano: la libertad ganada en la cruz debe cambiar mi vida radicalmente, si no, debo preguntarme, ¿fui realmente libre? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y pregúntese, ¿soy realmente libre? Pregúntese, ¿soy realmente libre? ¿Soy realmente libre? Incline su rostro. Abra su corazón. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si permanecen fieles en mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad les hará libre, verdaderamente libre.